Hola chicos, ¿cómo van? Espero que estén muy bien. Yo voy a iniciar pidiéndoles perdón porque resulta que no tengo pantalla, entonces pues no los voy a poder ver. Pero para los que no se acuerdan, aunque yo sé que espero se acuerden, aquí les dejo entonces mi nombre. Yo soy Camila y hoy vamos a ver la clase de infantes. En este momento, recuerden que hemos venido viendo un panorama general, que hemos pasado por algunos personajes que han estado en Génesis, otros en los Salmos y bueno, en este momento queremos que tengamos muy presente lo que son los libros de Reyes y de Crónicas. Entonces vamos a ver un poquito de historia y esperamos que nos divirtamos mucho. Entonces vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos permites en este día. Te pedimos que seas tú ayudándonos a manejar la paciencia, Señor, y que podamos tener una clase divertida, Señor, y que podamos entender lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Listo. Entonces vamos a ver el versículo que vamos a estar trabajando hoy, y quiero que lo tengan bien presente. ¿Listo? Dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malos. Porque quiero que tengan muy presente este versículo porque nos vamos a enfocar en estas palabras. Justicia, fidelidad, malvados y, bueno, que el Señor también nos protegerá, pero más que todo en estas tres de acá. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Recuerden que esta historia va a estar sobre Reyes, alrededor de Reyes 17, y hemos visto que el reino, recuerden, estaba dividido en dos, la parte del norte y la parte del sur. Entonces, déjenme que esto no está dibujando, lo siento. Entonces, supongamos que esto es como la parte del norte y la parte del sur. Estos son los lagos, pero ustedes van a imaginar porque yo no soy muy buena dibujante. ¿Listo? Entonces, todo esto es Israel en su momento. Israel, bueno, no solamente Israel, porque recuerden que Israel es más la parte del norte, así se denominaba en ese momento, pero ellos se dividieron básicamente en lo que fue, perdón, la parte del norte y la parte del sur. A la parte del norte eran los donde estaban las 12 tribus y, bueno, esto fuera Israel. Y aquí quedó la tribu de Judá. Recuerden que sí eran bien diferentes, pero tenían algo en común y eran sus reyes. Para la parte del norte, la mayoría de reyes, absolutamente todos, se podría decir, fueron malos. Mientras que en la parte del sur, bueno, algunos fueron malos. Tenía que ver, hubo más o menos 8 que, bueno, eran catalogados como una buena referencia. Ahora vemos otras personas muy importantes que son los profetas. Los profetas, bueno, en el libro de Reyes, hacia la parte del norte encontramos más que todo dos, y que son Elías y Eliseo. Tenían como meta básicamente tres cosas. Hablar en nombre de Dios, eran los que eran como guardianes del pacto y desafiaban el pecado directamente con el pueblo. Aún así, a pesar de todo eso, que de todos los esfuerzos que ellos hacían, el pueblo decidió no obedecer. El pueblo era un pueblo rebelde y decidió no obedecer la voz de los profetas, que en ese momento era la voz de Dios. Listo. Entonces, va a aparecer en la historia un hombre muy interesante que es Jehú. Jehú es una persona que fue comisionada por Dios para una misión especial en su momento, pero se dejó llenar de ira y no controló su corazón, y Jehú mató a toda la familia de Acab. Ellos murieron a causa de Jehú. ¿Listo? Pero Jehú, por causa de esta maldad, empezó una decadencia en toda la historia. No fue solamente esta familia, sino que Jehú
Esto se vio reflejado, toda esta historia se vio reflejada en Zacarías, Salón, Manaén, Pecaía, Oseas. Todos estos que estoy nombrando aquí eran reyes en su momento. Y bueno, todo empezó por aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas muertes no vinieron a cobrar sentido en ningún momento, sino cuando el Señor empezó a mostrar lo que eran las consecuencias del pecado. Ahora, ay, perdón, me disculparán porque esto quedó mal escrito, pero bueno, quiero que hablemos un poco de las consecuencias del pecado. ¿Se acuerdan que ellos tenían algo, bueno, y eran los profetas? Dios hablaba por medio de los profetas en ese momento y ellos habían juzgado cruelmente y fuertemente lo que era la idolatría y la infidelidad. La idolatría era directamente, pues, infidelidad. Y este era un pecado que Dios quería trabajar con ellos. Sin embargo, bueno, ignoren esta palabra. Ahí dice consecuencias, pero ustedes perdonarán. ¿Listo? Ahí dice consecuencias. Entonces, esto era lo que el Dios quería cambiar con ellos. Sin embargo, una de las consecuencias por su pecado fue haberse topado con Asiria. ¿Listo? ¿Qué pasó? Asiria en su momento tuvo reyes, o bueno, tuvo emperadores perversos. Esa era una corona sangrienta, por decirlo así. Todos esos reyes llegaron en su momento a la ciudad de Samaria. ¿Listo? Y en Samaria la sitiaron. Sitiar es como rodear toda la ciudad desde afuera, impidiéndoles el paso de agua, suministros de alimentos, no les dejaban entrar nada, entonces ellos morían de hambre y les tocaba o morir o rendirse. Así que bueno, ellos se rindieron y todo esto recuerden que lo estamos encontrando sobre Segunda de Reyes 17. Pero ¿por qué a ellos les pasó esto? Bueno, realmente eso pasó por causa del pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Que ellos no quisieron escuchar: la idolatría, la injusticia y la infidelidad. ¿Listo? Entonces, esto terminó en lo que se denomina un exilio. Ahí dice exilio. Listo. Bueno, ¿qué es un exilio? Imagínense que ustedes estén cómodos en su casa, con las cobijas y viendo Netflix, ¿sí? Resulta que van a llegar las personas que sí tienen la ciudad, o sí tienen la ciudad, no sé cómo se dice bien, pero les van a quitar a ustedes todos estos suministros de alimentos, les van a quitar el agua, les van a quitar el internet, todos estos servicios se los van a quitar. Y fuera de eso, los cogen a ustedes que están cómodamente en su cama y los sacan de la casa, ¿sí? En ese momento los sacan de la casa. Eso es un exilio. Los llevaron para otro lugar. Bueno, ya borremos todo esto. ¿Y qué pasó? Recuerden que Dios les había dado a ellos unas advertencias, unas señales que les habían dicho: por ahí no es, este no es el camino, síganme a mí. Y Dios se había fijado en un principio muy importante y era la fidelidad. Supongan que ahí dice fidelidad, por favor. ¿Listo? ¿Y cómo se demostraba esta fidelidad? Bueno, en obediencia, bueno, supongan que ahí dice obediencia a un pecado en específico. ¿Y cuál era este pecado? Bueno, era obediencia en cuanto a no a la idolatría, ¿sí? No a la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios merece toda la gloria y todo el honor. Pero acuérdense que desde Salomón, que fueron historias que vimos antiguamente, desde Salomón, que fue un rey muy famoso y muy sabio, al final, por conveniencia, recuerden que Salomón tuvo muchas mujeres y esas mujeres desviaron su
corazón a seguir dioses ajenos, y eran muchísimos dioses. Entonces todos esos dioses y esa adoración y esos ídolos, esos dioses se llamaban ídolos. Podían ser una piedra, podían ser el sol, podían ser, yo qué sé, el agua, lo que fuera. Entonces, Salomón dejó guiar todo su corazón en pos de estos dioses. Y todo ese ejemplo lo vio el pueblo. Y años después siguieron exactamente lo mismo. Pero acuérdense que los profetas habían dicho y habían advertido sobre eso y habían desafiado ese pecado. Sin embargo, la ciudad decidió no obedecer tanto el norte como el sur. Eso fue de parte y parte. Sin embargo, en el norte se ven muchísimo más reflejadas esas consecuencias. Y quiero que ahora pensemos muy bien en este versículo que tenemos acá. Y es en qué cosas nosotros estamos siendo injustos, porque una característica es esa injusticia. Ellos eran personas crueles, personas que hacían daño, que mataban directamente y eran sanguinarios. Sanguinarios es una palabra extremadamente fuerte para una persona que desea con todo su corazón hacer el mal, ¿sí? Eran rencorosos, eran personas que no deseaban en ningún momento agradar al Señor. Pero había una parte en la que debíamos hablar de la fidelidad. Y es esta fidelidad que el Señor ha mostrado para con nosotros, a la cual nosotros debemos responder. Nosotros deberíamos mostrar esa obediencia en ver qué cosas en nuestra vida están siendo ese pecado que Dios quiere que nosotros cambiemos, ¿sí? La fidelidad, o somos fieles cuando obedecemos para no pecar. Ahora, todas esas cosas que pasaron con Asiria, Asiria en realidad terminó muy, muy mal, no solamente porque Asiria era una parte en la que Dios había castigado al pueblo por su pecado, sí, pero Asiria también se pasó, ¿sí? Y Dios les dijo a ellos que por haber sido también tan crueles, por haber sido tan crueles, entonces ellos también iban a merecer un castigo. Y años después vemos cosas que pasaron con el imperio asirio, pero será tema de otras clases. Ahora, ¿será que tú tienes que esperar a que Dios te castigue por tu pecado? ¿O nosotros vamos a decidir obedecer de una vez? ¿Listo? Ahora quiero que como tareita, y perdonarán que yo raye tanto la pantalla, vamos a leer el Salmo 37:28 y fuera de leerlo vamos a ver también que lo escriban. ¿Listo? Entonces espero poder ver una foto para que lo tengan muy presente y vamos a leerlos todos otra vez. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor nos protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. ¿Cuántas veces, pregúntate tú, pudiste haber sido parte de estos malvados? ¿Cómo? Bueno, ¿qué tal deseándole a tu hermano algo malo porque te cogió tus cosas? ¿O qué tal deseando algún mal o que a alguien le vaya mal en un trabajo porque a ti no te gusta esa persona? Pueden ser sin fin de cosas, pero quiero que meditemos en esto de que seamos personas justas y sobre todo fieles al Señor. ¿Listo? Entonces, chicos, espero que esto lo tengamos muy presente esta semana y espero que el Señor les bendiga. ¿Listo? Oremos un segundo. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a ser justos, Señor, para que tú, Señor, nos protejas. Te pedimos, Padre, por misericordia en nuestra vida, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.